Buenas tardes, señoras y señores. El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha ha retomado este viernes las negociaciones para crear una interprofesional del vino en la región, donde se puedan tomar decisiones para encarar coyunturas de mercado complejas y evitar crisis de precios. En este momento hay unos estatutos sobre la mesa, después de que se presentaran cuando se creó el Comité Regional Vitivinícola en noviembre de 2023. Ha habido algún encuentro anterior, pero de momento parece que las conversaciones parten de ese punto en común, la necesidad de diferenciarse de decisiones que se puedan articular en la interprofesional española por las singularidades del sector vitivinícola regional. Castilla-La Mancha es un país vitivinícola en sí mismo y lo que no podemos hacer es que se tomen decisiones fuera de Castilla-La Mancha que nos afecten al desarrollo de nuestra producción y de nuestra comercialización. En el Rincón de la Caza, atención a la orden de vedas, que desde hoy está en información pública porque hay novedades importantes, Ángel. Pues sí, Jarabillo, novedades para la liebre, por ejemplo, que acorta 2 semanas su periodo hábil de caza, tendrá además un cupo de 2 ejemplares para proteger su población, y novedades para la tórtola, que se podrá cazar este año en media veda, pero ojo, solo 2 días y solo en los cotos autorizados por haber implementado medidas de gestión. Por lo demás, la orden de vedas mantiene las medidas especiales de control para jabalí, ciervo, gamo, cabra y corzo, también para controlar población, y no hay cambios en fechas de la general, reclamo o los cuarteles comerciales. Enseguida se lo vemos, se puede alegar hasta el día 23 de mayo. La Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria acaba de publicar un nuevo listado de infracciones por incumplimientos de la norma con multas que superan los 200.000 euros titulares. En Washington, el ministro de Economía se ha mostrado optimista en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles, tras reunirse con el secretario de Comercio. Una negociación que sigue de cerca el sector agroalimentario. En Mora, en Toledo, el consejero de Agricultura ha defendido la pujanza del aceite de oliva, que terminó con un 34% más de cosecha y 145.000 toneladas. En Ciudad Real, cuenta atrás para la celebración de la próxima edición de la Feria Nacional del Vino. En la firma del convenio con la Diputación, por el que la Junta aportará 515.000 euros, el presidente regional ha pedido unidad para evitar que la regulación europea del nuevo etiquetado reabra el debate sobre consumo y alcohol. El próximo 14 de mayo se reunirá con el comisario de Alimentación. Bueno, pues ya estamos aquí en el final del cultivo, lo que es el cultivo del ajo. Y lo último que queda es echar el tropicote, un abono rico en calcio, ¿vale? Y se suele echar cuando el ajo, sale el palote del ajo cuando sale. Cuando está así el palote, que está saliendo de aquí del centro, es cuando se suele echar para que la cabeza engorde. Y ya lo que queda es esperar que el tiempo nos deje y nos respete y ya está ahí, empezar la cosecha para últimos de mayo, 1 de junio. Bueno, pues un saludo, Antonio, a todos los socios de la cooperativa Santa Mónica de Balazote, que acaban de cumplir el 60 aniversario. Están en marcha ya con las abonadoras ahora que el cultivo entra en una fase decisiva. Por cierto, si es ajero y arrendatario de una explotación con derechos de la PAC, recuerde que la información que aparezca en el registro de explotaciones debe coincidir con la de la PAC. Por tanto, el titular de esas ayudas de la PAC debe ser también el mismo que el de las parcelas. Para acreditarlo puede presentar un contrato de arrendamiento de derechos de temporada, y recuerde también que ahora los ajeros no tendrán que diversificar para cumplir con la condicionalidad. Con la rotación será suficiente. Hace una cesión de derechos de ayuda básica por una temporada mediante arrendamiento y que al año siguiente vuelva al propietario es una excepción que se ajusta específicamente a este sector. De manera que, por ejemplo, un productor de ajos puede ser el arrendatario de unas parcelas, recibir los derechos del propietario, hacer la PAC esa campaña, él repercutir el precio de los derechos, si se quiere, en el contrato, y en la campaña siguiente la explotación y los derechos vuelven sin ningún problema al propietario. Y eso es una ventaja para en este nuevo sistema en el que la PAC y el registro tienen que coincidir, pues es el instrumento para que todo ello cuadre. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Bueno, en este contexto, con la PAC ampliada, ya saben, hasta el 15 de mayo, puede registrarse también cualquier cambio de titularidad de derechos si fuera el caso. Ojo, porque hay peaje cuando se transfieran sin la tierra, con alguna excepción, eso sí. Recordamos lo que dice la normativa, ese peaje del 30% en esa circunstancia, excepto para los jóvenes incorporados que no tendrían el descuento en el valor de ese derecho, a pesar de que se transfiriese sin tierra, en las herencias o en los nuevos agricultores incorporados. El
cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Recordamos también para algunos olivareros de la región marcarán en la PAC la ayuda de bajo rendimiento, aunque hay mucha superficie, por ejemplo la Alcarria conquense, que se quedó fuera por ese tope de 100 olivos por hectárea. Lo iremos recordando estos días. En Mora, con la fiesta del olivo ya en ciernes, el sector sigue pendiente, sin embargo, del mercado. En esta jornada que se ha celebrado este viernes, organizada por el diario.es, algunas de las principales cooperativas y almazaras han analizado ese escenario productivo, algunas interrogantes comerciales también con los aranceles. La Consejería ha cerrado, por cierto, el dato final de cosecha y de producción de aceite. Después de varias campañas cortas, la región superará de nuevo su umbral, con cifras por encima de las 145.000 toneladas. 145.421 toneladas. Obviamente es la producción posiblemente más importante que hemos tenido en Castilla-La Mancha nunca. Ella está en el 33,8% por encima de la producción anterior y en el 118% por encima de hace 2 campañas. En términos generales es un 37% más de producción que la media de los últimos 10 años y por lo tanto obviamente estamos satisfechos por el devenir que se ha producido, no tanto por la evolución de los precios y por otro lado hacernos una pregunta, es que si realmente sabemos vender o no, porque estamos viendo los grandes diferenciales de precios que hay entre diferentes países y nos tiene que hacer reflexionar para poder seguir avanzando. Bueno, pues para vender también la otra feria que está a las puertas. En cuanto entremos en el mes de mayo nos acercaremos a FENAVIN. Esta mañana se ha firmado el convenio de colaboración entre la Junta y la Diputación Provincial. La Junta aportará 515.000 euros para potenciar una feria que este año se marca el reto de consolidar cifras ya alcanzadas en la edición de hace 2 años. Nada menos que 520.000 contactos entonces comerciales, participaron casi 20.000 compradores de más de un centenar de países. FENAVIN va a tener este año 1.922 bodegas. Van a estar todas las regiones vitivinícolas de España, van a estar todas las denominaciones de origen de España, van a estar los grandes grupos bodegueros. Bueno, pues en este acto destacamos también las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, que ha hecho un llamamiento a todo el sector vitivinícola para unirse, cerrar filas, ha dicho, e insistir ante Bruselas en la defensa del vino como un producto alimentario y socioeconómico, cultural, que no puede etiquetarse como perjudicial. El comisario de Agricultura y Alimentación, Christoph Hansen, quiere avanzar en un etiquetado digital y ahí la Junta de Comunidades quiere estar muy atenta. Por eso cobra valor la reunión que tendrá el propio presidente con el comisario el día 14 de mayo en Bruselas, donde también participarán las organizaciones y las cooperativas. Lo vemos muy predispuesto, pero quiero avisar que es importante que todos cerremos filas y llamo al sector y a todas las instituciones para cerrar filas en este objetivo, para frenar una vez más el intento que viene otra vez a aparecer en Europa para complicarnos la vida con el etiquetado del producto y que sobre todo no se le pueda confundir ni mucho menos estigmatizar o criminalizar. Las 57 denominaciones vitivinícolas de nuestro país se han reunido en Cariñena, en Zaragoza, en la Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores, una asamblea que ha organizado precisamente este municipio, en Zaragoza, en la que, entre otras cosas, se ha visto la reforma presentada recientemente por la Comisión Europea, que contiene un paquete de medidas para ayudar al sector vitivinícola y encarar también situaciones de futuro, negociaciones, acuerdos comerciales internacionales, con especial atención a la coyuntura arancelaria entre Estados Unidos y Europa. Es un momento de fortalecer y de trabajar más el mercado americano porque hay que seguir estando en el presente y buscando también en otros mercados. Si el sector del vino a nivel mundial ha reducido sus consumos en torno a un 24%, pues habrá que ajustar la oferta-demanda y si no vamos a tener una crisis perpetua. En Washington, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, después de reunirse con el secretario de Comercio norteamericano, se ha mostrado optimista en estas últimas horas para alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos por la pausa que en este momento permite ese margen de 90 días sobre el futuro de los aranceles. Vía también de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos y cómo desde ambas partes, y esto es un mensaje que quiero resaltar, hay una voluntad de llegar a un acuerdo y de hacerlo pues en este marco de los 90 días que nos hemos dado para negociar. Vamos a intentarlo como Unión Europea y España está en esa línea, ¿no? Está por un lado China, por otro lado la Unión Europea, por otro lado Estados Unidos y muchos países intermedios que en realidad son grandes países. Pensemos en Brasil, pensemos en India, pensemos en Indonesia, en Sudáfrica, en Turquía. Por tanto, es muy difícil hacer una fotografía
El problema es que el desarreglo que suponen estos aranceles es un riesgo para la economía mundial. En este contexto, para el vino, la guerra comercial arancelaria podría complicar mucho el futuro de los mercados, especialmente en plazas como la norteamericana, sobre todo porque hay un contexto inquietante de bajada del consumo que no se ha logrado frenar. Por eso, en Alcázar de San Juan, las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha, las cooperativas y las bodegas han retomado las negociaciones para crear una interprofesional vitivinícola regional que pueda activar mecanismos en campañas complejas. Hoy ha sido un paso más y la sensación es que todos queremos que esta interprofesional salga adelante y, por lo tanto, si todos queremos que salga adelante, va a salir adelante. Castilla-La Mancha es diferente. Castilla-La Mancha tiene una industria vitivinícola importante, potente. Hacemos cosas diferentes que no hacen el resto del país, incluso el resto de Europa, y por lo tanto creemos que tenemos que tener nuestra propia organización interna. Bueno, esta inquietud también por la situación del mercado en este momento de campaña coincide con la votación. Todavía es pronto para augurar cómo vendrá la próxima vendimia. En algunas bodegas cooperativas nos dicen que algunos operadores están todavía a la zaga para continuar con los pedidos. Javier Soriano, ahí en Tomelloso. Con el viñedo brotando, las bodegas y cooperativas se encuentran en el ecuador de la campaña comercial, donde algunas ya han notado un parón en embotellados y graneles, especialmente en los primeros. Los vinos tintos han tenido una ligera subida de precios, aunque todavía lejos del nivel de precios que había antes de que se generalizase la bajada del consumo, mientras que los blancos siguen con fuerza y con ese tirón de salidas. En una época del año donde el que compra, sobre todo graneles, está esperando a ver qué va a pasar con el brote, si es bueno o no, y con los riesgos de heladas que lo tenemos hasta bien entrado el 7-8 de mayo. Entonces, en esta época hay un poco de parón en el mercado. Estamos en la recuperación del tinto. Los precios que hay actualmente no son todavía como eran antes de la caída, pero ya son precios más razonables que los que había el año pasado. Bueno, pues pendiente el sector vitivinícola de la votación, que puede tener todavía algún contratiempo. Esta semana ya les contamos que después de las lluvias de marzo los hongos podrían ser un problema. Bueno, la estación de avisos del Chaparrillo acaba de lanzar el boletín con los consejos más prácticos en este momento, tratamientos preventivos frente a oidio y mildiu, y también alerta de que se ha iniciado el primer vuelo de la polilla, del racimo, la primera generación de polilla. En principio no es necesario hacer un tratamiento en esta primera generación, salvo que haya graves antecedentes en las parcelas estos últimos años. Lo que sí se recomienda es seguir la evolución del vuelo de esos adultos de cada generación con la colocación de trampas, así como observaciones en campo para ver cómo se comporta precisamente la polilla y la posible eclosión de huevos. La Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria acaba de publicar un nuevo listado con empresas que han cometido alguna infracción en la norma. Precisamente esa última revisión registra sanciones a 17 sociedades que acumularían así 212.000 euros de multa, la mayoría por incumplimientos de plazos de pago, por no incluir el precio en los contratos o falta de esos contratos. Entre los infractores, empresas del sector de frutas, verduras, también del vino y del aceite. Hacemos una parada, tenemos más que contarle, volvemos enseguida. Seguimos aquí en su televisión con ustedes con el relato de la actualidad agraria. Este 25, un consejo comercial, Grupo Garbín, une la estrategia global de GEA Farm Technologies con las necesidades locales de las explotaciones ganaderas, ofreciendo soluciones para ganadería familiar e industrial. Son especialistas en salas de ordeño robotizadas, mantenimiento, gestión de purines y tratamiento de aguas. Y ofrecen asesoramiento en granja, recogida y entrega de pedidos con rutas periódicas. Disponen de una amplia gama de recambios y maquinaria agrícola y ganadera, taller propio y servicio técnico 24 horas, los 365 días del año. Visite sus instalaciones en Talavera de la Reina, con exposición permanente, autoservicio y campa exterior, o en su delegación en Olías del Rey, Centro Promodis, pionero en Castilla-La Mancha. Seguimos con más asuntos. El mercado cárnico del vacuno hace balance después de los días festivos de Semana Santa. Sale limpio, dice la lonja Binefar, con un mercado nacional muy centrado en la hostelería y con la exportación activa hacia Europa, hacia terceros países como Líbano, Marruecos o Argelia con respecto a la carne. Esta lonja constata menos peso en granja, menos animales, fluidez de salidas desde las explotaciones. Dice que las cargas están bastante activas para sacrificio, que no ha sobrado nada, insistimos, después de la Semana Santa y que las ventas van muy al día, reponiendo según se vende.
Vamos a ver de forma gráfica un resumen de los precios de esta semana en Binefar y en Talavera de la Reina. Estabilidad en abastos en 7,06 los machos hasta 280 kilos, sin cambios también en las hembras, que permanecen en 7,01 hasta 220 kilos. Un precio más, en este caso en vida, ternero cruzado de primera 4,06, 4,20 y el frisón es el que mueve posiciones 3 céntimos más a 6,33, precios del día 24 revisados semanalmente. En el caso de Talavera de la Reina, la situación que nos deja también nuestro mercado, 5,85, 6,04, ese ternero cruzado de primera con base a 200 kilos, en vida también el añojo en 4,51 sin movimientos en Talavera de la Reina y la ternera cruzada en abastos hasta 270 kilos en 6,94. Vamos ya con la orden de vedas, que está en información pública hasta el próximo 23 de mayo. Ángel, cuéntanos novedades. Jaramillo, hoy se abre ese proceso, se puede pasar ya al talón de anuncios de la página web de la Junta de Comunidades, examinar ese borrador y formular observaciones, sugerencias. Hay 20 días de plazo, como decimos, desde hoy hasta el día, por tanto, 23 de mayo puede hacer esas consultas. Además de establecer las temporadas habituales de caza menor, del 8 de octubre al 8 de febrero, y de caza mayor hasta el día 21 de febrero, también se regulan las otras temporadas tradicionales como el corzo, el reclamo o la media veda. Pero la normativa para la próxima campaña también volverá a incluir importantes medidas de gestión, tanto para preservar especies sensibles como para el control de superpoblaciones de otras especies con desequilibrios en sus densidades. Quizá la novedad más importante de la orden de vedas es que después de varias campañas con cupo cero, la tórtola volverá a ser cazable, pero muy limitada en tiempo y lugar. Solo 2 días, ahí lo están viendo, 23 y 24 de agosto, y además es importante aclarar que no será una medida general, sino solo un cupo específico para aquellos cotos que hayan tenido medidas de gestión con planes especiales que incluyen, por ejemplo, cupos, precintos digitales, mejora de hábitat o campañas de censos. Para la codorniz media veda no hay cambios, y habrá un cupo por provincia, 10 como máximo en Albacete, Ciudad Real y Toledo y 20 en Cuenca y Guadalajara. La otra gran novedad de la orden de vedas para la próxima campaña es que para proteger a la liebre, todavía muy diezmada por la mixomatosis estos últimos años, se va a limitar temporal y numéricamente. Su periodo de caza queda restringido entre el 8 de octubre y el 25 de enero. Se adelanta el cierre 2 semanas. Además tendrá un cupo de 2 liebres como máximo por cazador y por día. En el monte, la orden de vedas mantendrá un año más medidas especiales para hacer frente a la superpoblación de ungulados. Por ejemplo, para ciervo y gamo, que permitirá de esas comarcas que estén en los anexos, hacer aguardos y esperas para capturar también hembras y crías de 1 de septiembre al 8 de octubre. Además, se incrementan todos los cupos. Y en cuanto al jabalí, siguen los problemas de superpoblación y, por tanto, también se mantienen medidas especiales que ya vienen establecidas estas últimas campañas con aguardos también todo el año. Y además, durante la temporada cinegética se eliminarán los cupos de esos planes de ordenación, recomendando además que se centren esfuerzos en hembras y jóvenes para revertir tendencias crecientes de población. Más noticias este día, viernes 25 de abril, en el que se acaba el plazo para pedir las monterías de la Federación de Caza. El sorteo va a ser el día 6 de mayo, pero hoy es el último para presentar esas peticiones. Hay cacerías, ya saben, en varios cotos sociales, así que infórmense, quizá todavía llegue a tiempo. Y sin dejar la información federativa, cita interesante para este fin de semana con el tiro cinegético, en este caso la 4ª Gran Copa de Toledo de Blancos Abrazo, que el próximo domingo se va a disputar en un campo clásico para esta modalidad, el de Villarrobledo, el campo Kikiriki, domingo 27 de abril, Copa de Blancos Abrazo Provincial Toledano. Vamos terminando, les recuerdo que mañana estaremos también en la radio de Castilla-La Mancha, como todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Contamos con ustedes a pie de campo. Ahí tienen también el WhatsApp para participar, para enviar sus fotografías y vídeos, y con ellas, con esa tira, buscamos el refrán para despedirnos en esta edición de mediodía. Con las viñas, todavía algo ahí sujetas en Quintanar de la Orden de Gregorio, es esta imagen. Más fotografías, los olivares más jóvenes en Casas de Benítez, en Cuenca, de Isabel Mota. Ahí tenemos también, con esas superficies más pedregosas en Marjaliza, Samuel nos manda la muestra de la cosecha de espárragos, todavía hay algún repaso, y en Argamasilla de Alba, la cigüeña, divisando al fondo seguramente las siembras. Este primer plano del caracol en la villa de Don Fadrique, de Julia Martín Mendoza, y el refrán que dice que por San Marcos, que celebramos hoy, el pepinar ni nacido ni por sembrar. Bueno, pues aquí lo dejamos, se quedan en compañía. Muy buena tarde.